Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, comunicación y lenguaje primero básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema acento diacrítico del área de comunicación y lenguaje para primero básico. Y recuerda, si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Y antes de empezar, te recomiendo que laves constantemente tus manos con agua y jabón o las desinfectes con gel antibacterial. Hoy nos acompaña Swendy en la interpretación. Hola Swendy. Vamos a recordar un poco lo que hemos estado viendo en las sesiones anteriores. Hemos visto la separación en sílabas, los acentos y las reglas generales. Pero, como siempre, antes de iniciar con el tema, quisiera que me acompañes en la lectura de este poema. Como te indiqué en la sesión anterior, terminamos con los poemas de Juan Ramón Jiménez. Ahora comenzaremos con otro poeta español, Federico García Lorca. Quiero que prestes especial atención a este poema, lo leeremos juntos y lo puedes ir escribiendo en tu cuaderno. Y verás que acá hay algunos espacios, igual que puntos, en los que haré silencio, y cuando haga silencio quiero que cierres tus ojos y escuches el silencio y lo describas. Sé que muchas veces estamos acostumbrados a describir lo que escuchamos. En esta oportunidad quiero que describas el silencio que escuchas. El título del poema es Caracola. Me han traído una caracola. Dentro le canta un mar de mapa. Mi corazón se llena de agua con pececillos de sombra y plata. Me han traído una caracola. ¿Qué escuchaste en los silencios? ¿Qué te imaginaste al momento de escuchar el poema? También quiero que prestes especial atención a esta parte del poema. Dentro le canta un mar de mapa. Con la persona que estás ahí a tu lado, o quien que te esté acompañando, puedes conversar acerca de qué crees que significa dentro le canta un mar de mapa. Asimismo, quisiera que pusieras la mano sobre tu pecho en la parte del corazón y lo sientas latir. Ahora leamos esta otra parte del poema. Mi corazón se llena de agua con pececillos de sombra y plata. ¿De qué crees que está lleno tu corazón? Generalmente nos dicen que bombea sangre, pero imaginemos, ¿de qué crees que podría estar lleno tu corazón? Muy bien, continuando con el tema de las sesiones anteriores, esta semana o en este momento vamos a ver el acento diacrítico. Ya lo habíamos visto en alguna sesión anterior, pero vamos a profundizar un poco más. Recuerdas que tenemos dos acentos, el prosódico y el ortográfico. El prosódico recae en la pronunciación y el ortográfico es el acento que se grafica, valga la redundancia, al momento de escribir. Los dos van a sonar al momento de hablar, pero el ortográfico lo vamos a aplicar más al momento de escribir. Y también quiero que recuerdes estas dos sílabas que encontramos al momento de verificar o de analizar las palabras. La sílaba tónica, que es la pronunciada con mayor fuerza. Y recuerda que te indiqué que con mayor fuerza no quiere decir que sea gritado, porque cualquier sílaba podría ser entonces una sílaba tónica, sino que con mayor fuerza quiere decir también que va a tener más duración al momento de pronunciarla. Y la sílaba átona será la pronunciada con menor fuerza. Y quiero que prestes especial atención en que siempre habrá una sílaba tónica en una palabra y una sílaba átona. Entonces, también quiero que recuerdes que hay vocales abiertas y vocales cerradas. Y eso se debe a la fuerza con que, o a la apertura de la boca con la cual las pronunciamos. A, E, O, vocales abiertas, y U, vocales cerradas. Ahora que hemos recordado esto, vamos a ver la tilde diacrítica. Como te indiqué en la sesión anterior,
Los monosílabos, por regla general, no se tildan porque son átonos, es decir, no tienen fuerza al momento de pronunciarlos. Sin embargo, habrá casos especiales en los que los tenemos que tildar, ya que tenemos que diferenciar el significado con el cual estamos utilizando ese monosílabo. Pero no te preocupes, puede sonar complicado, pero en este momento lo veremos. Para empezar, ¿recuerdas cómo se dividen las palabras según su número de sílabas? Revisa en tu cuaderno de las sesiones anteriores y ahí encontrarás cómo es que las podemos dividir. Tenemos los monosílabos, bisílabos, trisílabos y polisílabos. En especial hoy pondremos atención a los monosílabos. Con base a tus notas, verás que los monosílabos son aquellos que solo poseen una sílaba. Mono, uno, sílaba, sílaba. Entonces, una sílaba. Y dime, ¿qué es una sílaba? Muy bien, veo que has estado prestando atención a las sesiones anteriores. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de monosílabos. Sol, fui, fe, Luis, de, mi, vio, te, tú, sal, mar, ti, Ruiz, fue, don. ¿Qué particularidad ves? Correcto, que no llevan tilde, a pesar de que hay algunas que suenan fuerte, o en algunos momentos nos han enseñado que llevan tilde. Por ejemplo, fui, vio. Estos monosílabos no llevan tilde. Te preguntarás por qué. Porque poseen su propio acento prosódico al momento de utilizarlos según el contexto. El contexto es toda la situación que rodea a un enunciado o de lo que estemos hablando. Y acá te tengo un ejemplo. Fue, dio, vio y fui no se tildan. ¿Y qué encontramos acá? ¿Te recuerdas cómo se llaman estas combinaciones? Lo vimos en la sesión anterior. Correcto, son los diptongos. Y acá te tengo un ejemplo de cómo es que, según el acento prosódico, varía según el contexto. En el verano fue largo. Ella fue a la playa. Si te das cuenta, el acento recae en diferente vocal. En el primero, el verano fue corto, el acento recae en la U. Ella fue a la playa, el acento recae en la E. Por lo tanto, no necesitamos tildarlo, porque según el contexto, eso le dará su propio acento prosódico. Igual con estas palabras de acá. Pero hay casos especiales en los que sí necesitaremos acentuarlo ortográfica o gráficamente. Y acá los tenemos. Sin tilde y con la tilde diacrítica. Mi, cuando es un posesivo, mi casa, mi libro. Pronombre, mi, me lo dijo a mí. Luego tú en posesivo, tu casa, tu libro. Tú se tilda cuando es pronombre. Tú me lo dijiste. Él no se tilda cuando es artículo. El libro, el pizarrón. Pronombre sí se tilda, como por ejemplo, él me lo dijo. Sí, cuando no se tilda cuando es una conjunción que va a significar alguna opción o un condicional. Sí lo hago, puede que lo haga. Y pronombre, cuando es, o también puede ser una afirmación, se tilda así. Él me dijo que sí. Te, cuando es un pronombre, no se tilda. Y te se tilda cuando es una bebida, estamos hablando de una bebida o una infusión. De no se tilda cuando es una preposición. Y de se tilda cuando es un verbo. Se no se tilda cuando es un pronombre. Y se tilda cuando es un verbo, de saber. Más cuando es una conjunción, no se tilda. Y más se tilda cuando es un comparativo. Asimismo, también tenemos reglas para los interrogativos y exclamativos, cuando son preguntas directas o indirectas, las tenemos que tildar, igual que los exclamativos. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuán? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y en este lado tenemos, te puse algunos ejercicios, por favor cópialos en tu cuaderno, para que podamos diferenciar el uso de estas palabras y el uso así también de la tilde diacrítica.
Comencemos con el primero. Él sabe el desenlace. ¿En cuál él crees que lleva la tilde? ¿El primero o el segundo? Acá puedes consultar el cuadro. El primer él, ¿cómo lo estamos utilizando? ¿Como un artículo o un pronombre? Correcto, lo estamos utilizando como un pronombre. Él sabe el desenlace. Por lo tanto, el primer él va tildado, el segundo él no. Vamos con el segundo ejemplo. No sé si se lo dará. ¿Cuál de los dos sé crees que va tildado? Sí, ¿consideras tú que va tildado? Y también hay una palabra que no está tildada y que por regla general debería llevar tilde. ¿Cuál crees tú que es? Regresemos a nuestro cuadro comparativo. Sé. ¿Cómo crees que lo estamos utilizando? ¿Como pronombre o como verbo? Correcto, como verbo. No sé, lleva tilde. El segundo sé no lleva tilde. Sí, por ser una conjunción condicional, no va tildada. Y la palabra que le hace falta a la tilde, dará. ¿Por qué va tildada? Aparte de que estamos hablando en pasado, ¿dónde está la sílaba tónica? Correcto, en la última. Y, si te recuerdas, dijimos que las que tienen la sílaba tónica en la última sílaba son las agudas. Y se tildarán siempre y cuando terminen en N, S y vocal. ¿En qué termina esta palabra? En la vocal A. Por lo tanto, se tilda. Sigamos con el tercer ejemplo. Si ellos acceden, sí irá. ¿Cuál de los dos sí crees tú que se tilda? ¿El primero o el segundo? Acabamos de ver un ejemplo en la anterior. Correcto. El primero no va tildado, el segundo sí, ya que es una afirmación. Vamos con el cuarto ejemplo. No sé qué haremos. Dos monosílabos van tildados en esta oración. ¿Cuáles crees tú que son? No podría ser porque no está dentro de esta categoría. Sé lo estamos utilizando como verbo. Y recuerda que hablamos de estas exclamativas o interrogativas, por lo tanto esto va tildado. Y si te das cuenta, esto es como una clase de interrogativo indirecto, ya que no estamos haciendo la pregunta directamente. Si fuera directa, diríamos, ¿qué haremos? Es una pregunta directa. Sin embargo, aquí estamos diciendo, no sé qué haremos. Estamos haciendo una interrogación indirecta. Y por último, el quinto ejemplo, ¿con quién hablas? ¿Cuál crees tú que va tildada? Correcto, si vemos el cuadro acá del interrogativo y exclamativo, diremos que va tildado ¿quién? Y ahora, estos 5 ejercicios que restan, te invito a que tú los hagas por tu parte o que lo puedas discutir o verificar también con alguna otra persona que te esté acompañando o con quien tú quieras compartir lo que estás aprendiendo. Pero ahora te preguntarás, todo esto que hemos visto tema por tema, desde cómo dividir en sílabas hasta la tilde diacrítica, ¿cómo lo puedo aplicar o qué función le puedo encontrar? Sencillo, hoy vamos a resumir los temas para ver los pasos de cómo acentuar gráficamente. ¿Y por qué saber acentuar gráficamente? Si has prestado atención, te darás cuenta que hemos hablado que las palabras pueden cambiar de significado teniendo en cuenta en dónde se le coloca la acentuación al momento de hablar o de escribir. Saber acentuar nos va a permitir comunicarnos claramente y que no haya ninguna equivocación con las palabras que nosotros pronunciemos, digamos o escribamos. Por la importancia de saber acentuar y saber tildar. Te invito también en algún momento que tengas oportunidad, ver alguna publicidad, ver en los periódicos, que puedas verificar si realmente están escritas las palabras de forma correcta, si están tildadas, y verás y te sorprenderás de encontrar en algunos casos varios errores de acentuación y de ortografía con base a las tildes.
Pero vamos a resumir entonces los pasos para acentuar gráficamente. ¿Cuál vimos que es el primer paso o que te recuerdas que hablamos primero? Hablamos de qué es sílaba, cuál es la jerarquía, cómo se va construyendo un texto. Entonces, el primer paso vimos que es la división silábica. ¿Te recuerdas tú qué es la división silábica? Simplemente dividir las palabras en sílabas. Como lo vimos al principio, las palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas, polisílabas. Y con base a esa división, vamos a lograr identificar la sílaba tónica. La sílaba tónica, entonces, hablamos que es la que se pronuncia con mayor fuerza. Y te di la forma como la puedes encontrar fácilmente, que va a tardar un poco más su pronunciación. Al final de haber resumido estos pasos, vamos a hacer algunos ejemplos o ejercicios. Luego de identificar la sílaba tónica, la vamos a clasificar según esa sílaba tónica, según su posición en la palabra. Es decir, veremos si es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. Y por último, con base a esa división o clasificación, aplicaremos las reglas generales de acentuación. ¿Y cuáles son esas reglas generales de acentuación? Tenemos las reglas generales. Si aguda termina en NS o vocal, se tilda. Grave, si no termina en NS o vocal, se tilda. Esdrújula, siempre se tilda. Y sobreesdrújula, siempre se tilda. Tenemos los casos especiales de acentuación: diptongo, triptongo, hiato. Y por último, el tema de hoy, la tilde diacrítica. Y entonces, acá te tengo algunos ejemplos y algunos consejos para poder entender también cómo es la acentuación. Por ejemplo, acá vemos la palabra aguda, dormir. Recuerda que para acentuar vamos a empezar a contar de la última para atrás, es decir, de derecha a izquierda, y así podremos encontrar nuestra sílaba tónica. Acá cae en dormir. La sílaba tónica es la última. Luego la palabra grave, lápiz. Encontramos que la sílaba tónica está en la penúltima sílaba y la última sílaba es sílaba átona. Entonces, para poder identificar una palabra grave, diremos que después de la sílaba tónica solo habrá una sílaba átona. Luego tenemos la palabra esdrújula, teléfono. Si te das cuenta, está en la antepenúltima sílaba. Entonces diremos que en las palabras esdrújulas, después de la sílaba tónica habrá dos sílabas átonas. Y en la sobreesdrújula tenemos acá cuéntamelo. Vemos que está en la anterior a la antepenúltima sílaba. Es decir, que después de la sílaba tónica habrá tres sílabas átonas. Esto es una forma de que tú puedas recordar cómo se puede aplicar la regla de acentuación y así acentuar gráficamente. Entonces tenemos acá también unos ejemplos. Te haré un pequeño dictado y luego verificaremos tus respuestas. Te dictaré 5 o 6 palabras. La primera palabra es ciudad. Escríbela y con base a lo que hemos visto, ¿crees tú que va tildada? Si va tildada, ¿en qué sílaba va? Y si puedes encontrar o puedes identificar la sílaba tónica. Luego tenemos azúcar, excursión, tú. Muy bien, ahora vamos a verificar tus respuestas. La primera es ciudad. ¿Lograste identificar la sílaba tónica? Tenemos acá, ciudad. La sílaba tónica recae en dad. Y acá, ¿qué tenemos formado? Un diptongo. Y por lo tanto es una palabra aguda. Tenemos azúcar, azúcar. Acá le falta una tilde. ¿En dónde crees tú que va la tilde? ¿En dónde recae la sílaba tónica?
Correcto, en la penúltima. Entonces, como esta no termina en N, S vocal, por regla general se tilda. ¿Y dónde va la tilde? En la U. Tenemos excursión, una palabra aguda, ya que la sílaba tónica recae en la última, pero tenemos también aplicada la regla especial de acentuación gráfica de diptongos, la cual dice que siempre que se necesite tildar un diptongo, irá la tilde sobre la vocal abierta. Y por último tenemos C y TU, las cuales no iban tildadas. Entonces, hemos terminado el tema general con estas pequeñas sesiones que hemos tenido y hemos caído que ahora ya sabemos cómo acentuar gráficamente, dividiendo sílabas, identificando la sílaba tónica, clasificando la sílaba tónica, aplicando las reglas generales de acentuación que ya hemos repasado. Y por último, entonces, te invito nuevamente a que leamos el poema para nuestra actividad de esta semana. Vemos que el poema habla sobre una caracola. Caracola. Me han traído una caracola. Dentro le canta un mar de mapa. Mi corazón se llena de agua con pececillos de sombra y plata. Me han traído una caracola. Entonces, ahora te invito a que escojas cualquier objeto inerte que no tenga vida de tu casa. Puede ser una pared, una planta, tu cuaderno, tu lápiz, y que, imitando este poema, le cambies el objeto del cual habla y que tú puedas escribir qué es lo que pasa con ese objeto. Te daré un ejemplo que yo redacté sobre una piedra. Me han traído una piedra. Dentro le grita un cielo de plata. Mis manos vacías de aire, sin tierra, de sol y casas. Me han traído una piedra. Entonces, si te das cuenta, le cambié caracola por piedra y las palabras subrayadas. Lo puedes comparar y asimismo tú también puedes redactar tu propio poema. Bueno, muchas gracias por tu atención y ten presente de guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa. También te invito a que compartas este tema, ya que es de interés general, con cualquier adulto quien te esté acompañando en tu casa, para que así puedan aprender a acentuar gráficamente y de forma correcta las palabras y evitar confusiones. En este mes también recordamos que tenemos días específicos en el cual conmemoramos algunas actividades o algunos libros o personas. Por ejemplo, el 30 de mayo, el Día del Popol Vuh, y el 31 de mayo, el Día de la Constitución Política de la República. Siempre te recuerdo, lávate las manos con agua y jabón o puedes aplicar gel antibacterial. Muchas gracias por tu atención, hasta una próxima oportunidad y te recuerdo, quédate en casa.